Año 2079. Tras décadas de planificación y avances tecnológicos, la misión Martis 3 había aterrizado en Marte. Comandante al habla. Aquí misión Martis 3. Acabamos de aterrizar en Marte. 5 astronautas, elegidos entre los mejores de la humanidad, llegaron para comenzar el proceso de colonización. Durante los primeros días, todo salió según lo previsto. El equipo montó la base, instaló los sistemas de soporte vital y comenzó a explorar las inmediaciones del cráter en el que se asentaron. El comandante Novak era un hombre de ciencia, un líder nato. Junto a él estaba la ingeniera Carla Morales, el biólogo Víctor Petrov, el piloto Ethan y la doctora Sara Delgado. Habían entrenado durante muchos años para esta misión y por fin estaban en Marte, el planeta rojo. Ethan, mientras revisaba las antenas de comunicación, notó algo en el horizonte, justo más allá del cráter. «Comandante, veo algo en el horizonte», dijo a través de su radio, con su voz teñida de duda. El equipo, desde el interior de la base, intentó enfocarse en lo que describía, pero no pudo distinguir nada en la tormenta de polvo que barría la superficie. Debe ser una roca grande o una sombra, respondió el comandante. Vuelva a la base, es peligroso estar ahí fuera mucho tiempo. Ethan, sin embargo, no podía apartar los ojos de la figura borrosa que veía en la lejanía. Era alta, más alta que cualquier cosa o roca que hubiera visto antes en Marte. Comandante, veo una figura a lo lejos. La figura parecía moverse, aunque de manera casi imperceptible. Pero lo más inquietante era lo que rodeaba a esa figura. El polvo marciano, normalmente disperso por los vientos, parecía congregarse a su alrededor, como si la misma tormenta lo evitara. Esa misma noche, Ethan no pudo dormir. Soñó con la sombra, más cercana, más real, observándole. Al día siguiente, la figura había desaparecido, pero algo dentro de él sabía que no se había ido. El día 14, Víctor, el biólogo, fue el primero en notar algo fuera de lugar en la atmósfera de la base. Los sensores marcaban un ligero aumento en los niveles de CO2, pero los sistemas era como si no detectaran ninguna fuga. Es como si hubiera algo dentro de la base, consumiendo el oxígeno, comentó Víctor preocupado. Revisaron cada sello, cada junta, pero no encontraron nada. Esa misma noche, Carla escuchó golpes en el exterior de la base. Pensó que era algún escombro o alguna roca impulsada por la tormenta, pero cuando se acercó a la escotilla para inspeccionar, vio algo que la paralizó. A través de la pequeña ventana redonda, una figura oscura estaba de pie, apenas a unos metros. No tenía un contorno definido, pero parecía humana, aunque completamente negra, como si absorbiera toda la luz de su alrededor, y estaba observándola, inmóvil, a pesar de la tormenta. Carla retrocedió con el corazón latiendo frenéticamente. Llamó al comandante, pero cuando Novak llegó a la escotilla, la figura ya no estaba. ¿Lo has visto?, preguntó ella, casi en pánico, pero Novak negó con la cabeza. Día 16. Las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente. Ethan comenzó a comportarse de manera errática. Afirmaba escuchar voces dentro de su casco cuando salía al exterior. ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué son estos sonidos? Decía que la sombra se estaba acercando, que podía sentirla moviéndose por debajo de la superficie, deslizándose como una serpiente a través del suelo marciano. Sara intentó calmarlo, pero a medida que pasaban las horas, Ethan empeoraba. Cálmate, Ethan. Todo saldrá bien. Al anochecer del día 17, desapareció. Salió de la base sin traje, sin comunicador, dejando solo sus huellas en la arena roja. Buscaron su cuerpo, pero nunca lo encontraron. Día 18.
El equipo estaba al borde del colapso. La sombra o lo que fuera esa cosa ya no era una ilusión. Aparecía cada noche, más cerca, más nítida, observándoles desde la oscuridad, desde el planeta. Los sistemas de soporte vital comenzaron a fallar inexplicablemente. Las luces parpadeaban, los monitores mostraban lecturas incoherentes. Víctor, siempre racional, comenzó a dudar de su propia cordura. ¿Qué es lo que está pasando? Juraba que las plantas del laboratorio, las mismas que les habían hecho el cultivo, se marchitaban en cuestión de horas, como si algo estuviera robándoles la vida. Finalmente, el comandante tomó la decisión de evacuar la misión. La nave de escape estaba lista, pero la sombra no iba a permitir que se fueran. Día 20. La última noche fue un caos. Carla y Víctor desaparecieron de sus camarotes sin dejar rastro. La base quedó sumida en una oscuridad extraña, como si el propio Marte hubiera absorbido toda la energía. Solo quedaban Novak y Sara, los únicos que aún conservaban un hilo de cordura. Intentaron llegar a la nave de escape, pero antes de que pudieran activar los controles, la figura apareció frente a ellos, bloqueando su camino. Ahora la veían con claridad. No era humana, pero tampoco completamente alienígena. Era una forma vacía, como si Marte mismo hubiera dado vida a una entidad hecha de polvo y de sombra. Sara gritó y en un abrir y cerrar de ojos fue arrastrada a la oscuridad. Novak, paralizado por el terror, sintió como el aire de su alrededor se volvía pesado, como si la sombra estuviera drenando la vida de todo lo que tocaba. Con un último esfuerzo, activó el protocolo de emergencia, enviando un mensaje final a la Tierra. No estamos solos. Marte nos observa. No vengan. Luego, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, la base Martis 3 quedó en ruinas. Ni una señal de vida, ni un rastro de los astronautas, solo el polvo rojo de Marte que se movía lentamente, como si el planeta mismo respirara, guardando sus secretos para siempre. Todo empezó en una pequeña aldea rodeada por montañas oscuras y bosques sombríos. En aquel lugar se contaba la leyenda del diablo que vivía en las profundidades del bosque. Nadie se atrevía a adentrarse en aquel lugar, pues se decía que aquellos que lo hacían jamás regresaban. Hace años atrás, un grupo de jóvenes, incrédulos ante la leyenda, decidieron desafiar las advertencias de los ancianos y adentrarse en el bosque. Entre ellos estaba un joven valiente pero curioso, quien siempre había sentido una extraña fascinación por las historias oscuras. Esa noche, la luna llena iluminaba débilmente el sendero, mientras se internaban en lo profundo del bosque. A medida que avanzaban, el ambiente se tornaba más frío y opresivo. Los árboles parecían susurrar palabras incomprensibles, y sombras se deslizaban entre ellos. Los jóvenes comenzaron a sentir una presencia extraña, como si algo les observara desde la oscuridad. Pero los jóvenes, decididos a descubrir el origen de la leyenda, continuaban por el camino. Al llegar al claro más profundo del bosque, encontraron una pequeña cabaña en ruinas, tan antigua que parecía ser parte del mismo paisaje. La puerta, apenas colgada de sus bisagras, se abrió lentamente con un chirrido, como si los estuviera invitando a entrar dentro de la casa. Contra el consejo de sus amigos, Joaquín decidió entrar en la cabaña.
Al cruzar el umbral, el aire se volvió pesado, cargado con un olor a azufre y podredumbre. En el centro de la cabaña, sobre el suelo polvoriento, encontraron un extraño círculo tallado en la madera, con símbolos que ninguno de ellos reconocía. Pero lo más perturbador fue el cráneo de un animal desconocido que descansaba en el centro del círculo. A su lado, una vieja campana oxidada colgaba de una cuerda. Uno de los amigos de Joaquín, en un arrebato de nervios, tiró de la cuerda haciendo sonar la campana. El eco del sonido resonó en todo el bosque, pero algo más se despertó con ese sonido. De repente, un viento frío barrió la cabaña, apagando las linternas que llevaban, y en la oscuridad escucharon un murmullo profundo, una voz antigua y maléfica. Habéis despertado al demonio. Se escuchó la voz femenina desde algún rincón oscuro de la cabaña. Aterrados, los jóvenes intentaron huir, pero la puerta se cerró de golpe. Joaquín, en el pánico, volvió a encender su linterna y vio algo que lo dejó helado. Una figura alta, cubierta por una capa negra, emergía de la oscuridad. Sus ojos brillaban como brasas y su sonrisa era una mueca de puro mal. Habéis venido hasta mí, dijo la figura con una voz que parecía resonar en sus propias almas. y ahora seréis míos. La figura alzó su mano y, sin poder resistirse, los jóvenes sintieron cómo el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. Uno a uno fueron arrastrados hacia el círculo en el suelo, donde sus gritos se apagaban en el aire, como si el bosque los absorbiera. Joaquín intentó resistirse, pero sus fuerzas lo abandonaron mientras caía al suelo. Lo último que vio fue el rostro del diablo sonriente, antes de que la oscuridad lo consumiera. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron las mochilas de los jóvenes tiradas en la entrada del bosque, pero de ellos no había ni rastro. La leyenda del diablo del bosque se fortaleció ese día, y desde entonces nadie se atreve a acercarse a la cabaña. Dicen que en las noches de luna llena, si te acercas lo suficiente al bosque, aún puedes escuchar el tañido de la campana y los gritos de aquellos que nunca regresaron.